Bienvenidos al Laboratorio Autodidacta Podcast. Mi nombre es Edgar Espinosa. Yo soy Esperanza Chacón y en esta oportunidad vamos a conversar de una pregunta que nos ha llegado como preocupación de familias. ¿Por qué mi hijo no le gusta las matemáticas? ¿Por qué tiene dificultades? Esto le sucede a muchas personas, no solo a los niños, A mí sino también. a algunos adultos que desarrollamos aversión por la matemática, salvo que ya en las transacciones locales, en lo que compramos, vendemos, pocas veces nos equivocamos. De todos modos, creo que este miedo, este disgusto con la matemática obedece a un método educativo, instructivo malo, en donde contra natura se les encierra a los niños, es lo que yo viví, en una jaula, aislando de los sentidos, de la capacidad de sentir, en una etapa sensorial, en una etapa operativa, de tener una experiencia con el mundo concreto. La pizarrón es el único y el cuaderno las únicas herramientas que van a poner énfasis en las ideas, en los conceptos, en los símbolos, y no en el mundo real. Los niños no tienen la posibilidad de vivir un proceso evolutivo, de ir desde lo tangible hasta que se convierte en símbolo, pero desde una visión natural, desde la capacidad de que en el ambiente existan estos recursos para poder activar estas potencialidades humanas. En realidad, la mayor parte de papás y mamás he notado que lo que buscan es en las horas libres de los niños a un profesor que les iguale, que les oriente, que les haga comprender la matemática. O sea, les haga comprender la matemática. Y oferta de ayuda extraescolar es lo que más hay y en la matemática hay. Pero, ¿crees que se resuelve el problema con eso? No se resuelve el problema. El problema es que vemos la educación solo como el aprendizaje, la instrucción de ciertos temas que te podrán dar la oportunidad de abrazar una carrera y después insertarte en el aparato económico productivo. Pero la educación no es solo eso, cuando tienes la suerte de conseguir empleo, por supuesto. Pero habría que puntualizar un poco por qué el desencanto, por qué las matemáticas. Porque lo que se ve es que a muchas personas, incluso nosotros que ofrecemos estos cursos en línea, nos han dicho que yo quiero el curso porque a ver si mi hijo le haya encanto, a ver si mi hijo le comienza a gustar la matemática. Con la buena noticia de que algunas familias han notado que trabajar con recursos se vuelve divertido. ¿No crees que la matemática sea divertida con estos recursos didácticos? El hecho mismo de que se puede palpar, se puede sentir el material, se convierte de alguna manera en algo lúdico, es decir, se puede transformar. Hay una alquimia que el trabajar en ejercicios matemáticos usando materiales referentes concretos se puede convertir en un juego. Hay una satisfacción a nivel corporal en donde inclusive una bioquímica distinta se desarrolla cuando el cuerpo está en bienestar, frente al malestar que tiene un alumno o 50 alumnos sentados viendo al pizarrón y a un adulto adelante solo usar la palabra para explicar cosas que no se ven. También la preocupación es, dice, mi hijo es el último de la clase, está atrasado, quiero que le igualen. O sea, ¿igualen de qué? O sea, porque en realidad lo que se ve es que si hay una atención un poco más personalizada, se respeta el ritmo del niño. ¿Tú crees que los niños tienen que igualarles para que vayan al mismo ritmo de todos? ¿Cómo se ve esto? Esto se ve desde una concepción de la educación uniforme, que todos los niños en cierto rango de edad deben saber tales cosas. Esto se debe a un currículo en donde en cierta etapa
Se cree que el niño debe dominar ciertos temas, tener ciertas herramientas conceptuales, y no es así. El desarrollo humano no es uniforme. Qué bueno que lo dices de una manera clara, porque cada uno tenemos nuestro propio ritmo. Ustedes tienen su propio ritmo, tú tienes tu propio ritmo, yo tengo el mío. Entonces, es una equivocación pensar que en un aula con 20 niños, todos tienen que ir al mismo ritmo. Es la equivocación mayor del sistema tradicional. Entonces, ahora entiendo lo que tú dices, ¿no? Que como se da una química específica, la experiencia que tiene el niño con el material le produce una autosatisfacción. Caso contrario, por ejemplo, Bienestar. un niño que está sentado, muchos niños que están sentados en contra de su naturaleza, Aburridos también. porque la naturaleza de un niño es moverse. Estás obligado a estar sentado tanto ideológicamente como también a nivel físico. Y en esa pasividad, el cuerpo, ¿qué es lo que desarrolla? Desarrolla más cortisol, inclusive adrenalina, porque empieza a percibir que el ambiente es peligroso, entra en contradicción el pensamiento muchas veces con la emoción, porque estar en la escuela es bueno, es el pensamiento, es lo que quiere tu papá, tu mamá. Pero por otro lado, la experiencia del niño, estar inmóvil, sentado aquí sin hacer nada es bueno. Entonces terminan confundiendo inclusive funciones biológicas. Bueno, otra cosa que también surge y los papás dicen, como no le gusta la matemática, le estoy acompañando en casa, haciendo ejercicios repetitivos. ¿Tú crees que eso le aportará al niño para que le guste la matemática o la comprenda? Porque a él no le gusta porque no la comprende, porque no puede topar cosas. Y un niño, su avidez de topar los objetos, de explorar el mundo, de experimentar en todas las edades es una necesidad auténtica. Ahora, ¿qué pasa con una criatura, con un niño que a pesar de estar en el sistema tradicional, le gusta la matemática, no tiene dificultades en Porque matemática? si hay niños que les gusta. ¿Por qué? Dónde está la situación? ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que en la pequeña infancia estos niños sí tuvieron autonomía motriz, se movieron sin que se les empuje, sin que se les premie ni castigue por moverse de manera espontánea. Pudieron extender su sensorialidad a un mundo rico, es decir, cuáles cosas habían en el ambiente, si habían cosas que llamaban la atención, las pudieron tomar con autonomía, aprendieron a ubicarse en el espacio, a poner en un orden, aprendieron a convivir con ciertas reglas. Inclusive estos niños que han tenido esta temprana infancia muy rica en la protección emocional materna sobre todo, sí tienen y desarrollan esa capacidad de que con esa experiencia logran mirar el símbolo, logran unir el símbolo a sus experiencias concretas. Y entonces la matemática de manera abstracta no les resulta tan fuera de su experiencia y por eso la entienden. Pero hay niños, no, hay niños que ni siquiera tienen la atención emocional, tienen Es un dolor adentro, fundamental en la educación. En la viven aprendizaje. expuestos a pantallas, la mayor parte del tiempo están en pantallas ya grande o pequeña, dejando diluir su infancia que les empuja a moverse, a abrazar la vida, están quietos, inmóviles, asimilando programas, inclusive neurolingüísticos, que están lejos de ser el programa humano, el programa que se desarrolla cuando se vive algo concreto. Y bueno, yo te insisto en la pregunta que te hice, de que hay, algunos papás creen que para igualarles a los niños, para equiparar, para que les llegue a gustar la matemática, para que aprendan con el buen deseo. Dicen, bueno, le estoy igualando en casa, está haciendo ejercicios repetidos. ¿Tú crees que eso le aporta? Porque en la mañana ya ha hecho su parte y a la tarde continuar con esto. ¿Crees que eso le aporta? ¿Es lo más recomendable? De alguna manera lo que le puede aportar es tener una relación personalizada, ya no como en un aula. Eso le puede forzar a memorizar, a tratar de reflexionar, en fin. Pero en el fondo es una metodología carente de experiencias concretas donde se puede mirar la geometría que se despliega cuando se usa material en matemática. Es como, por ejemplo, en la música.
No, en la música frente a la matemática, si una criatura tiene preferencia por la música y no quiere hacer sumas, no quiere hacer restas, ¿no? Dar prioridad a su ejercicio musical, a la interacción con el instrumento, a que pueda nutrirse matemáticamente de la música, porque la música es esencialmente matemática, pero no le vamos a presentar los números, las frecuencias, las vibraciones, ni las resonancias. Le vamos a dejar que en lo que le gusta fluya, en la experiencia del sonido, en aprender cosas para tocar en un instrumento, en dejar fluir su felicidad. A la larga, esta experiencia le va a llevar a descubrir la matemática a través del sonido, de una manera mucho más concreta que solo haciendo sumas y restas en el pizarrón. La matemática en sí no es solo aprender un currículo de las operaciones básicas. La matemática es el movimiento que tiene un niño calculando dónde está un objeto para alcanzar con su mano. Es una magia. El coordinar llevar un vaso lleno con agua para que no se riegue es una magia matemática de equilibrio que el niño aprende a hacer sin darse cuenta que está usando recursos El desplazamiento corporal también, la orientación espacial, la orientación temporal, realmente aportan, son matemáticas. Matemática no es solo el currículo, el aprendizaje de la matemática se da en la carpintería, se da amasando, se da cortando la mitad de, se da poniendo el doble de en una olla, en fin, la matemática desde la vivencia, en la casa, en la cocina, inclusive en el laboratorio de la sociedad, es algo que está latente, es algo que está siempre con nosotros. No dejes de visitarnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Laboratorio Autodidacta Podcast y en Facebook como Laboratorio Didáctico. Vea la bio de Instagram. Está un enlace para nuestro próximo curso en octubre, los 4 sábados. Allí abordaremos los componentes del aprendizaje autodirigido, también sobre el tema de las matemáticas y de otras áreas. En Instagram como laboratorio-autodidacta.22. Y recuerden, Seguimos corazonando juntos.